Gonzalo, que esta mañana, como sobraban un montón de naranjas, pues mira, he hecho zumo para todos. 1 litro me ha salido. Le he dado a los niños, se lo he metido en la cantimplora. A ti te lo he traído, mira, toma. Oye, este zumo de naranja está buenísimo. Lo he exprimido hace 2 horas. Pero, bueno, 2 horas está bien. ¿Cuántas naranjas has utilizado? Pues como 2 kilos. Joder, pues a 2 kilos, 4 naranjas por kilo, 8 naranjas para 1 litro de zumo, no sé si no merece la pena, ¿eh? Yo creo que va a ser mejor que bebamos agua y que nos comamos la naranja sin hacer tanto zumito, que nos llena más y además es muchísimo más saludable. Vale. Pero ya este te lo tomas, ¿eh? Ya que lo tenemos aquí, hombre, uno de vez en cuando no hace daño. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. De entre todas las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente alérgico, la anafilaxia es sin duda alguna la más grave de todas. Este tipo de reacción alérgica puede comprometer la vida del niño, por lo que saber reconocerla de manera temprana y saber actuar en consecuencia es fundamental. Pero, ¿siempre que un niño tiene urticaria es una reacción alérgica grave? ¿Cuáles son los alérgenos que más probablemente inducen una anafilaxia? Y ante la sospecha clínica de una anafilaxia, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Y es necesario que todos los pacientes con alergia tengan adrenalina a su disposición? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la anafilaxia y las reacciones alérgicas graves. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos una semana más en este nuevo episodio sobre anafilaxia en este podcast de Sin Cita Previa, gracias a Adeslas y sobre todo gracias a todos los que nos estáis escuchando todas las semanas y nos recomendáis a vuestros familiares, amigos y si nos dejáis una buena valoración, pues también eso llega a más gente. Aquí estamos Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Una semana más. Yo Elena y ahora vamos a hablar de un tema que es, bueno, que no tiene un hijo alérgico, a lo mejor ni les suena, pero todos aquellos que tenéis hijos con alergias sabréis lo que significa la palabra anafilaxia y bueno, de qué va todo esto. Y a los que no, os invitamos a que escuchéis para saber qué es. Y porque es un episodio muy importante, Elena, porque con lo que vamos a contar en el episodio de hoy, más allá de que tengáis un hijo alérgico o no lo tengáis, vamos a poder salvar vidas, que al final los médicos, los pediatras, muchas veces la mayoría de las cosas que hacemos no salvamos vidas. Esto yo creo que puedes acabar tu carrera profesional diciendo yo he salvado alguna vida y muchos diremos que no. Pero en el caso de una reacción alérgica grave como una anafilaxia, saber actuar a tiempo es mejorar el pronóstico. Podemos salvar una vida, así que es un episodio muy importante, ¿vale? Recordaros que todo esto que vamos a contar está basado en la guía Galaxia de Anafilaxia, que tiene este nombre tan bonito y particular. Pero que es verdad, parece una broma, pero la guía... Pero es así. Es un documento de posicionamiento de todas las sociedades científicas que atienden a pacientes alérgicos, ya sean niños o adultos. Es un documento que es para profesionales sanitarios, pero hemos hecho la traducción para venir a contaros las cosas más importantes y por qué en unos momentos usamos un tratamiento y en otros otro. Decía que parecía una broma, pero es que se llama la guía Galaxia. O sea, si buscas en Google guía Galaxia, te sale este documento sobre la anafilaxia. ¿Y qué es una anafilaxia, Elena? Pues es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. O sea, de aquí extraemos que la actuación precoz es fundamental para mejorar el pronóstico. ¿Y qué es lo que ocurre en esta anafilaxia? Pues lo que ocurre es que las células del sistema inmunológico liberan una serie de mediadores que dan lugar a la clínica, que luego veremos, característica de la anafilaxia, y esto ocurre porque se activan por lo que llamamos un alergeno, ¿no? Por lo que nos da alergia, ¿no? Por algo que viene del exterior que hace que esas células pues liberen esos mediadores que nos van a dar la clínica. Según la definición de la WHO, que es la World Allergy Organization, es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele ser de inicio rápido y que puede causar la muerte y que se caracteriza por el compromiso de las vías respiratorias, la propia respiración y o la circulación y que puede ser mortal y que puede ocurrir sin la característica afectación cutánea o sin choque sistémico, sin hipotensión, ¿no? O sea que aquí ya nos remarcan que luego veremos que una anafilaxia no siempre tiene por qué tener afectación cutánea, ¿no? Y lo que sí que es muy importante es que es una reacción aguda. Es decir, hay una relación temporal directa y de poco espacio en el que
hemos entrado en contacto con el alérgeno y nos están ocurriendo estos síntomas. A veces es inmediato, a veces puede ser a los minutos o, bueno, pasado cierto tiempo, pero nunca más allá de un día, ¿vale? Incluso menos, ¿no? Normalmente aparece a los pocos menos minutos de una hora. o menos de 1 o 2 horas. Y además los padres te lo suelen decir, le he dado esto, que a lo mejor incluso ya lo había tomado más veces, pero ha sido al darle esto y a los pocos minutos, plum, ha aparecido la clínica, ¿vale? Y luego otra cosa importante, más allá de que es una reacción aguda, o sea, temprana al aparecer al contacto, es que es sistémica, es decir, involucra diferentes sistemas y órganos, que pueden estar incluso a distancia de donde has entrado en contacto con el alérgeno, por ejemplo. Porque ocurre en todo el organismo a la vez. El ejemplo típico es, los dos ejemplos típicos son una comida, tú te la estás comiendo, aparato digestivo, pero luego te da clínica respiratoria, o te pica una avispa y eres alérgico, que eso está en la piel y también tienes clínica respiratoria, con lo cual es una cosa que ocurre, hay que entenderla, que ocurre en todo el cuerpo, que es sistémica. Las causas más frecuentes de anafilaxia van a ser, por este orden, medicamentos, sobre todo los antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos, como tipo, por ejemplo, el ibuprofeno, los alimentos, que esto sobre todo es importante en los niños, y unos más que otros. Los más frecuentes implicados en estos procesos de anafilaxia son los frutos secos como cacahuetes, nueces, avellanas, los pescados, el marisco, la leche, los huevos, la soja, el melocotón y el sésamo. También picaduras, como hemos dicho antes, de abejas o avispas, lo que conocemos como himenópteros, y puede ser rara, aunque existe, para neumoalérgenos o el contacto con el látex, que no quiere decir que no dé alergia, pero es raro que den estas reacciones sistémicas graves que es la anafilaxia. Claro, o sea, estás diciendo que el que tiene alergia al polen, ¿no?, al olivo o a la gramínea, pues tendrá muchos síntomas respiratorios de rinitis, conjuntivitis. Un broncoespasmo grave. Pero es raro que haga una anafilaxia, que ahora vamos a ver bien cómo es la clínica, por estar expuesto a estos neumoalérgenos. Y a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, que ahora incluso cuando lo has dicho me ha vuelto a llamar la atención, es que la causa más frecuente de alergia son los antibióticos y los antiinflamatorios, porque esto es una estadística cogida para toda la población. De adultos. Porque normalmente en pediatría es muchísimo más frecuente los alimentos, que hay algunos que sí que serán para toda la vida, pero hay otros que incluso se acaban superando al cabo de 1 o 2 años. Pero bueno, que seguro que todos conocemos más a niños alérgicos a alimentos que niños alérgicos a antibióticos o a antiinflamatorios. Y bueno, Elena, aquí parte importante. ¿Cómo reconocemos una anafilaxia? Porque sabiendo una persona que es alérgica, le vamos a haber contado los síntomas, pero a veces ocurre sin que sepamos, a veces es el primer síntoma de un niño alérgico. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Claro, pues a ver, es una reacción que afecta a diferentes sistemas del cuerpo que ahora os vamos a explicar y que ocurre de una manera consecutiva, o sea, entra en contacto y ocurre esta cosa, normalmente a los pocos minutos de haber entrado en contacto. Y los síntomas más habituales van a ser la piel, lo que conocemos como, por ejemplo, que te pongas flushing, que te pongas rojo entero, o que aparezcan abones como los que aparecen típicos en la urticaria, que se te inflamen las conjuntivas, las mucosas, como son los ojos y los labios, o incluso que se te inflame la úvula, lo que conocemos como la campanilla. También puede haber síntomas a nivel respiratorio, como dificultad para respirar, tos, sibilancias o el estridor que ya explicamos en las laringitis, que venga, Gonzalo, a lo que te gusta. Bueno, vale. Es el ruido ese que hace el aire al entrar cuando la vía aérea está estrecha, ¿no? Y que suena como... Pues eso puede ocurrir cuando tenemos mucha inflamación de las mucosas de la vía aérea alta, ¿vale? Y cuando ocurre un broncoespasmo, como ocurre, por ejemplo, en el asma, pues las sibilancias, los pitos. Pero también puede hacer afectación sistémica, que cursa con hipotensión. Nos baja la tensión, sensación de mareo o incluso pérdida de conocimiento. Y síntomas digestivos, que es vómitos o dolor abdominal acompañando a uno o más de estos síntomas. Y sobre todo persistentes, ¿vale? Porque no es lo mismo a lo mejor un niño alérgico que se toma algo, pues un alérgico al huevo que de forma inadvertida se toma algo de huevo, vomita una sola vez y le sale una urticaria. Eso no es una anafilaxia. O sea, quiero decir, serían vómitos persistentes a lo largo del tiempo, porque muchas veces es la propia reacción que lo está expulsando más que esa reacción inflamatoria que la estamos viendo. Pero sobre todo es la combinación de estos, ¿no?, que ahora lo terminaremos de ver. Una cosa importante que hemos dicho también antes es que, y sobre todo en los niños, en la mayoría de las veces que hay una anafilaxia, la piel está afectada, como un 80%. Pero hay como un 20% de casos en los que la afectación cutánea no existe. Y entonces podemos ver a niños que tienen dificultad respiratoria y vómitos en el contexto de un niño que seguramente sabemos que es alérgico y que se le ha dado un cacahuete, un vaso de leche, que porque era alérgico. Pues en esos casos también lo vamos a sospechar. Porque al final los criterios para considerar una anafilaxia,
lo haremos en el caso de que tenga la piel afectada y que esté la respiración y el circulatorio, lo de que me encuentro mal, estoy decaído, como que tengo ese síncope, incluso en un paciente que no es alérgico, que ha estado en contacto con alguna cosa, no de por sí eso, pues el típico que no es alérgico a las avispas, pero si le pica una avispa, le sale una urticaria y empieza con estridor, está teniendo una anafilaxia, eso hay que saberlo. Y luego, en el caso de que aparezcan 2 o más de los síntomas típicos que os hemos contado de la anafilaxia tras la exposición a un alergeno potencialmente para el paciente, es decir, si tocas una madera y te salen esos síntomas, hombre, la madera no suele ser una cosa que de alergia, pero en el caso de pues eso, lo que he dicho, que te pica una avispa, es un alergeno mucho más frecuente, pues en esos casos habría que sospecharlo. Y la urticaria, Elena, solo la afectación de la piel, porque hay muchos padres que dicen que estoy teniendo una reacción alérgica muy grave, porque es que está la urticaria, esos sabones que están saliendo todo el rato, vienen muy preocupados. ¿Eso es una anafilaxia o es más grave por tener más lesiones de urticaria? No. La urticaria aislada no es una anafilaxia por definición, porque hemos dicho que tenemos que tener la combinación de 2 o más síntomas. Normalmente es la piel con otro más. De manera que si solo tenemos la afectación de los síntomas, por ejemplo, en un paciente que sabíamos que era alérgico y que ha entrado en contacto, pues bueno, tenemos que estar alerta porque sabemos que ese paciente en algún momento puede desarrollar otros síntomas y podría convertirse en una anafilaxia, pero en el momento en el que solo tiene la afectación cutánea no es una anafilaxia. Y luego, las urticarias por no alergia son más frecuentes que las urticarias por alergia. Así que la urticaria aislada no es una anafilaxia. Eso es. Yo creo que tenemos que hacer un episodio de urticaria que también es muy interesante y hablar de ello. Pediconsejo. Ante una anafilaxia, además de iniciar el tratamiento precoz, debemos pedir ayuda activando los servicios de emergencia. Ya estamos de vuelta, Elena. Hemos hablado de qué es una anafilaxia, cómo la reconocemos y ahora vamos a hablar de salvar vidas, lo que hemos dicho, cómo hay que actuar ante una anafilaxia. Bueno, lo más importante es actuar, porque ya hemos dicho que es una reacción sistémica grave, potencialmente mortal y que requiere de una actuación inmediata. Así que, si no sabemos qué hacer, solo con que reconozcamos la situación y llamamos a emergencias ya estamos haciendo mucho. Pero es que además los niños que están diagnosticados de alergias graves en las que ya han tenido un episodio de anafilaxia previa deben tener dentro de su botiquín una adrenalina. Eso es. De manera que, ¿qué es el fármaco que nos va a salvar la vida en la anafilaxia? La adrenalina. Ahora hablaremos de los antihistamínicos, los corticoides, que la gente está diciendo, perdona, y los antihistamínicos y el bolo ese que le ponen a la gente en vena cuando tiene una urticaria. La adrenalina, ¿vale? Pero déjame, porque muchas veces no vamos a tener la adrenalina en casa o en el colegio porque es el primer episodio. Si vemos una anafilaxia y no estamos a 2 minutos del centro de salud o no estamos en la puerta del hospital que podemos entrar directamente, llamamos al 112 y que vengan, ¿vale? A ver, si vives al lado del centro de salud, pues bajar a la calle y acercarte, ¿vale? Que allí va. O sea, lo que más rápido sea el ambiente sanitario. Pero si no tienes cerca un centro sanitario, hay que activar a los servicios de emergencia porque de forma precoz. Porque ¿cómo se dice? La actuación temprana mejora el pronóstico, ¿vale? Porque ¿cuál es el tratamiento? Que lo has dicho, es la adrenalina. Entonces, la adrenalina, cuanto más pronto, mejor. Si la tenemos porque el niño la tenía recetada, hay que ponerla. Es mejor ponerla que no ponerla. Eso es. Y es muy fácil. Los autoinyectores de adrenalina, que son lo que recetamos, son muy fáciles de utilizar y ahora os lo vamos a contar cómo es. Pero todos los servicios de emergencias llevan adrenalina. O sea que lo que hay que hacer es que el paciente reciba la adrenalina de la forma más precoz posible. Si la tenemos, la ponemos. Y si no, corriendo tenemos que llamar. ¿Y dónde la ponemos, Elena? ¿En la piel o en el músculo? Porque esto ahora ya yo creo que todo el mundo, los sanitarios me refiero, lo saben, pero hasta hace no mucho se ponía subcutánea, ¿no? Pero está demostrado que ¿dónde la tenemos que poner? Intramuscular. Hay que hacer, pues como las vacunas, una inyección que sea profunda y la forma más fácil en un paciente alérgico con los autoinyectores, pues es ponerla en el muslo. Que es donde se recomienda poner. En el y muslo, no solo los sí. autoinyectores, o sea, cuando me estuve repasando la guía Galaxia, incluso en los niños mayores. No, y en los adultos. ¿Por qué? Porque el muslo es un músculo muy grande. No fallas, tiene mucha irrigación, con lo cual va a hacer un volumen de distribución a todo el cuerpo, que es a donde tiene que llegar la adrenalina, de forma mucho más rápida, ¿vale? Así que, sobre todo esto lo digo
para, que sé que nos escuchan muchos residentes de pediatría que están empezando la residencia, la adrenalina se pone intramuscular. No queremos ver adrenalinas subcutáneas. Se ponen adrenalinas intramusculares, ¿vale? En el muslo. ¿Vale? Y háblame un poquito más de los autoinyectores. Pues está claro que en el centro de salud pues tenemos las ampollas de adrenalina, lo cargamos con una jeringa y lo ponemos, pero eso no está en casa. Lo que tienen los padres o lo que recomendamos para que estén en las escuelas son los autoinyectores. Todos los niños que han tenido algún episodio previo a anafilaxia en contacto con su alérgeno deben tener la adrenalina como parte de su botiquín de emergencia por si volvieran a necesitarlo, porque se prevé que la siguiente vez que vuelvan a entrar en contacto, ya sea inadvertido, la mayoría de las veces porque no te has dado cuenta, se prevé que vayan a tener un episodio similar o incluso más grave. Entonces, todos estos pacientes, ¿nosotros qué hacemos? Los recetamos y tienen uno en casa, otro en el bolso de la madre, otro en el colegio y debemos tenerlo todos los sitios en los que estén y puedan llegar a necesitarlo. Debemos tener tantos como espacios o sitios esté el niño y todas las personas que estén en contacto con ese niño deben estar entrenadas para ponerlo. Al final aquí es hacer un entorno seguro para ese niño, ¿no? Son como los desfibriladores en los centros deportivos que ahora ya están prácticamente para que la gente pueda hacer deporte. Si en el caso de sufrir algún tipo de parada, pues lo mismo con la adrenalina, que estén cerca de esos niños que están en riesgo de anafilaxia. Y aquí voy a hacer un spoiler, esto es una cosa que es muy fácil de utilizar para población no entrenada. O sea, es verdad. Está pensado para ello. Claro, que no es una cosa que requiera una formación muy importante. De hecho, pero bueno, sí que está bien que las personas que están, pues los papás, los profes que estén en contacto, pues reciban una mínima formación de cómo se ponen estos bolis. En general, pues son unos bolis, tal cual, unos bolis como gordos, un rotulador, que tienen un capuchón, que lo vamos a quitar y que tienen y que lo vamos a aplicar sobre el muslo y lo vamos a apretar. Vale. Suena un clac. Sí, a ver, las instrucciones están en el propio rotulador. El tapón suele estar por arriba y la aguja sale por abajo. Y entonces no hay manera de fallar. O sea, es que quito el tapón, lo aprieto contra el muslo, lo dejo apoyado ahí 10 segundos, que ahí es cuando suena el clac de que Elena proyecta la aguja, sale la medicación, la adrenalina y doy un masaje a la zona del muslo. Ya está, no hemos fallado. O sea, está pensado para no fallar. Incluso se puede poner con la ropa puesta, Eso. ¿vale? De hecho, se recomienda poner con la ropa puesta claro, para no demorar. Entonces, ¿qué es importante? Pues nosotros en las consultas tenemos autoinyectores de adrenalina de prueba para decir, oye, esto funciona así, mira, lo quitas, no sé qué, lo hacemos así. Y luego también hay unos documentos que la Sociedad Española, por ejemplo, de alergia tiene, que es por ejemplo, destinado para los profesores, en las que el pediatra rellena, oye, en estos casos hay que administrar adrenalina, ¿cómo se hace? ¿Qué dosis? Y es así un poco de cara a que todos los cuidadores de estos niños que tienen riesgo de muerte ante un episodio de anafilaxia, pues puedan actuar de la forma más precoz y más seguros posible, ¿vale? No, es que es una cosa muy difícil, o sea, muy fácil de hacer y que no hay riesgo de equivocarse. Y es mejor ponerla que no ponerla. Me estoy riendo porque estamos hablando de riesgo de muerte, mortalidad. Bueno, a ver, es verdad y por eso hacemos este episodio, pero me estoy acordando de la mamá de una consulta que tuve hace unos días, que estoy seguro que está escuchando este episodio, que le dije, cuando salga emitido, porque me venía a pedir un informe justo del papel que estás diciendo de cómo aplicar esa medicación para dárselo a la profesora, que estaba pues un poco angustiada porque era un diagnóstico reciente de una alergia, ¿no? Y entonces dije, luego se lo das para que se lo escuche y que se lo escuche todo el colegio. No sé si les vamos a asustar más, pero que os lo digo de verdad, que es muy fácil aplicar los autoinyectores. Al final, los autoinyectores no es que alguien lo haya diseñado y ya está, no, es que se han hecho estudios en los que a gente que no sabe, que no es personal sanitario, se les ha dado con una mínima explicación y a ver si acertaban o no acertaban a poner la medicación. Y casi siempre aciertan, con lo cual, es que son sencillísimos. Y lo más importante que sepáis es que son sencillos de poner y que no pasa nada por ponerlos si no era una anafilaxia. No pasa nada porque algo de efectos secundarios tiene, pero no mucho. Y sobre todo, que incluso los autoinyectores tienen dosis fijas. Normalmente la adrenalina en el centro de salud o en el hospital lo pautamos por peso. En adultos se ponen pues medias ampollas, ¿no? Y entonces, incluso hay veces que lo que te dice la guía Galaxia es que si con una sola dosis no ha sido suficiente para revertir la clínica, pongas una segunda dosis al cabo de 3 o 4 minutos. O sea, que no os quedéis con la duda de, ay, se la he puesto, le pongo... No, que si el niño está mal mientras viene esa ambulancia a la que hemos llamado, pues a los 4 o 5 minutos de haber puesto la primera dosis de adrenalina, si tenemos otro autoinyector, pues ponemos la segunda, ¿vale? Y es que el resto de tratamientos que podemos hacer en la calle, por así decirlo, no los tenemos disponibles, que serán pues oxígeno, fluidos
antihistamínicos intravenosos, ahora veremos lo de los corticoides y los antihistamínicos en caso de una anafilaxia, eso todo está en los centros sanitarios, con lo cual al final lo que va a salvar la vida es que pongamos la adrenalina en el caso de una anafilaxia. Dos cosas entonces, saber reconocer bien una anafilaxia y saber utilizar los autoinyectores. ¿Y qué pasa con los famosos antihistamínicos, los corticoides? Porque parece como que poner solo la adrenalina parece como poco, ¿no? Y además muchos de los niños alérgicos tienen pautados más tratamientos. Háblanos de esto, Gonzalo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo una reacción alérgica leve, aunque tengas mucha piel afectada, ¿no? Lo que hemos dicho antes, o incluso un vómito después de tener un contacto con un alergeno, solo un vómito, no unos vómitos persistentes, un dolor abdominal persistente, que una anafilaxia, ¿vale? Porque sí que es verdad que el tratamiento de síntomas alérgicos de forma aislada leve, el primero es un antihistamínico, ¿vale? Y hay mucha gente que dice, jolín, claro, pero si el leve primero va al antihistamínico, lo normal es que el primer escalón terapéutico de la anafilaxia también sea el antihistamínico. No, porque lo que en una anafilaxia te salva la vida porque hay potencial de fallecimiento, hay mortalidad, hay que poner lo que se ha demostrado que salva la vida. Y luego, sí que es verdad que los antihistamínicos, en el caso de una anafilaxia, los pautamos. También se ponen. ¿Vale? Pero se pautan después de que la anafilaxia haya hecho efecto y tengamos al paciente recuperado. O sea, no ponerle el antihistamínico, ya sea intravenoso o incluso de forma oral, de forma más temprana, porque además eso va a tardar un rato en absorberse, va a tardar un tiempo en hacer efecto. Mucha gente piensa que las anafilaxias, sobre todo ese mediador del que hablábamos antes, los mediadores que provocan la anafilaxia son la histamina, pero es que hay muchos otros, no solo es la histamina. Entonces, claro, ahí te lo estarías jugando solo a la carta de la histamina, mientras que la adrenalina como que neutraliza todo. Con lo cual, una vez que hemos puesto la adrenalina y el paciente ya haya mejorado, en esos casos sí que solemos mandar el antihistamínico. Y luego ya vamos viendo, porque los corticoides tampoco han demostrado que lo que llamamos los médicos la resucitación inicial de un paciente con anafilaxia mejora en el pronóstico. De nuevo, lo que te mejora es la adrenalina. Claro, es el proceso inflamatorio. Entonces, ante una anafilaxia, lo primero es la adrenalina y antihistamínicos y corticoides también se van a usar. ¿Qué pasa? Que dirán, claro, los padres que digan, pero es que yo tengo pautado el corticoide antihistamínico. ¿Por qué? Porque esto se utiliza en reacciones alérgicas leves que no cumplen criterios de anafilaxia y sobre todo para prevenir una anafilaxia en el caso de un contacto inadvertido. Me lo tomo y me voy a mi centro médico a contar lo que me ha pasado, ¿vale? Pero en el caso de anafilaxia es importante utilizar solo la adrenalina. Bueno, y el resto ya nos lo pondrá el médico cuando nos vea. Y yo quiero decir otra cosa, porque hay muchos padres, claro, tienes a un niño con una urticaria muy, muy, muy importante de unas pocas horas de evolución sin que sea una anafilaxia, y ¿quién no ha ido a urgencias o conoce a alguien que ha ido a urgencias por una urticaria, solo urticaria? O sea, que al final una urticaria es una reacción alérgica leve. Y le han puesto lo primero un corticoide, pues a muchísimo. Seguramente no es lo más adecuado, porque el primer escalón de tratamiento es un antihistamínico y sí que se ha visto que los corticoides se pautan normalmente en reacciones alérgicas leves, en urticarias que duran varios días, que no se termina de controlar los síntomas con el antihistamínico. O sea, es como el segundo escalón terapéutico. O sea, de nada sirve mandar un corticoide sin haber mandado primero 24-48 horas un antihistamínico para ver cómo va el niño. Por tanto, vamos, los corticoides al final, al menos los pediatras, no los usamos nunca, ni en la anafilaxia como primer tratamiento antes que la adrenalina, luego normalmente sí que se ponen, ni en el caso de una urticaria leve, aunque tenga muchas manchas, lo vuelvo a decir, nunca lo usamos. Primero habrá que poner antihistamínico y si no mejora después de 3 o 4 días, pues a lo mejor valorar pautarlo. Y ya por último, derivar al alergólogo a los alérgicos. Hombre, pues sí, ¿no? O sea, estamos hablando de que el niño tiene... Claro, una cosa es, si tenemos un niño alérgico que siempre había tenido síntomas de alergia leve, que fue al alergólogo, le diagnosticaron de su alergia y que le dijeron, bueno, pues te vemos dentro de un año y de momento no tomes ese alimento, o cuídate mucho de que no te pique una avispa. Y de repente tiene un contacto inadvertido con ese alergeno que le daba síntomas leves y tiene una anafilaxia, pues a lo mejor merece la pena adelantar esa cita para que el alergólogo sepa que ha tenido una reacción alérgica grave. Pero lo que está claro es que los niños que no sabíamos que eran alérgicos y que han tenido una anafilaxia, a esos niños habrá que derivarles al alergólogo para que los diagnostique, ¿no? Y no vale decir, bueno, como he tenido un poco de dudas, voy a probar. No. Ante la duda no hay que hacer una prueba en casa porque la anafilaxia nunca sabes cuándo va a ocurrir. Eso es muy importante. Y de hecho, cuando contamos una reacción alérgica, primero va al alergólogo y hace las pruebas y después te dice, pues no te ha dado nada Sí.
Pues parece que no. Y van y te dan ahí lo que te haya dado alergia, el antibiótico que te pusieron. O sea, te hacen una provocación, ¿no? Una provocación. Y es siempre en el medio hospitalario. ¿Por qué? Porque si tienes una anafilaxia, estás en el sitio adecuado en el que puedes recibir el tratamiento adecuado. Así que ante la duda no hay que dar a probar a ver si sí. No, hay que consultar al pediatra que seguramente derive al alergólogo y ahí ya vemos qué hacemos. Claro, yo creo que Elena se refiere a las reacciones alérgicas leves, porque ante una anafilaxia todo el mundo lo tiene claro. No. Si has visto que a tu hijo le han puesto adrenalina, tal, derivado al hospital, no vamos a decir, no, bueno, y le voy a dar pasado mañana otra vez leche a ver qué ocurre. No se refiere a las que a lo mejor solo han salido manchitas. Pero hay una cosa que hay muchos padres que dicen, ¿y qué hago mientras? Claro, porque pues obviamente no tienes contacto con ese alimento, con eso que has podido tocar. Pero yo les digo, a ver, es que ni la leche, ni el huevo, ni los anacardos son imprescindibles para la vida, para la alimentación del niño. Con lo cual, que tengas prohibido ese alimento durante 1 o 2 meses que va a derivar a... vas a tardar en hacer la derivación y que te vean, no pasa absolutamente nada. Porque puede ocurrir lo que ha dicho Elena. Tú no sabes cuándo va a ocurrir una anafilaxia y puedes tener un paciente que lleva 15 años teniendo solo síntomas leves de alergia y de repente en el día siguiente 15 más 1 y haga una anafilaxia. Con lo cual es muy importante diagnosticar estas situaciones. Bueno, Gonzalo, vamos a dejar aquí el episodio de hoy, que hemos dado mucha información y que nuestros oyentes tendrán que digerir y poner en orden para quedarse con lo más importante. Yo sobre todo quiero que hagan hincapié en los profesores del colegio. Es muy importante que conozcan bien cómo actuar ante una anafilaxia, que nuestros hijos pasan allí muchas horas al día y estas reacciones pueden ocurrir en el contexto escolar. Así que si incluso que pidan tener un taller de formación sobre este tipo de actuaciones que tienen que hacer en el centro. Pues vamos con el resumen, con lo más importante que hemos hablado en el día de hoy. La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Los síntomas más habituales son la afectación de la piel junto a otros síntomas como la dificultad respiratoria, los vómitos o el dolor abdominal persistente, o bien el decaimiento y somnolencia. Aunque la piel suele estar afectada en la mayoría de los casos, hay reacciones anafilácticas en las que este síntoma no está presente. El tratamiento de elección ante una anafilaxia es la adrenalina intramuscular. Los pacientes que han sufrido una anafilaxia o que son alérgicos con una alta probabilidad de anafilaxia deben disponer de autoinyectores de adrenalina en su domicilio y en los lugares en donde pasen muchas horas al día, como por ejemplo los colegios. Tanto los antihistamínicos como los corticoides no son el tratamiento de elección en caso de anafilaxia. Se podrían emplear, pero siempre después de la adrenalina. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Mahatma Gandhi Dixit.